Derecho Procesal Fiscal y Administrativo. Y en esta clase, en esencia, ¿qué vamos a estudiar? En esta clase de Derecho Procesal Fiscal y Administrativo. Partiendo de la base de que ustedes ya tienen las nociones de lo que es un acto administrativo, entendiendo que es esa decisión o expresión de la voluntad de una autoridad que afecta nuestra esfera de derechos como gobernados. Dependiendo de la autoridad que emite el acto administrativo que nos causa molestia, vamos a analizar una serie de medios de defensa que existen. Por ejemplo, vamos a estudiar someramente los recursos de inconformidad que se presentan respectivamente ante el IMSS y ante el Infonavit, el recurso de revisión previsto en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo y que se interpone en contra de actos administrativos emitidos por las secretarías de Estado. Y asimismo vamos a ver el recurso de revocación establecido en el Código Fiscal de la Federación que se interpone en contra de actos emitidos por el Servicio de Administración Tributaria. Y también el juicio contencioso administrativo que se interpone en contra de diversos actos administrativos, tanto del fisco como del resto de la administración pública. Tratándose de los actos emitidos por el fisco, pues vamos a ver cómo este juicio contencioso administrativo se puede interponer directamente en contra del crédito fiscal recién emitido, o bien en contra de la resolución que recaiga el recurso de revocación que hubiésemos decidido interponer en primera instancia en contra de ese crédito fiscal. Entonces, cuando un abogado en la práctica tiene que decidir qué medios de defensa interponer, tiene que centrarse no solo en sus conocimientos legales o en el cumplimiento de requisitos de existencia o de validez del acto administrativo, sino que tiene que tener a la mano para la defensa otra serie de cartas con las cuales poder jugar. Trataré de explicarles brevemente, a ver si los puedo poner en contexto de cómo un abogado ya en la práctica trata de abordar eso. Nos vamos a centrar en lo más común con un crédito fiscal emitido por el Servicio de Administración Tributaria. Ustedes como abogados, pues lo primero que harían en estricto derecho, cuando se somete a su consideración y análisis un acto de esa naturaleza, pues lo primero es ver si aún están en tiempo para impugnarlo. Por tanto, deben ser expertos en cuáles son los plazos que les ofrece el Código Fiscal o la Ley del Contencioso para interponer recurso de revocación o juicio de nulidad en su caso. Una vez que ya vieron que están en tiempo para ejercer algún medio de defensa, lo natural sería que hicieran el contraste o el checklist de si ese crédito fiscal cumple con los requisitos de existencia y validez, si fue emitido por autoridad competente, si está fundado y motivado, etcétera. Pero una vez que ustedes ya tengan perfilado cómo estructurar su medio de defensa, ello no es todo, sino hay otras cosas que hay que tomar en consideración. Por ejemplo, ustedes van a aprender a lo largo de este semestre que cuando nosotros queremos pelear contra el fisco, ya en la etapa de juicio, si nosotros estamos impugnando un crédito que vale 1 millón de pesos, el SAT nos dice, con mucho gusto me peleo contigo, pero de ese 1 millón que te estoy cobrando en el crédito fiscal, lo vas a garantizar.
¿Para qué? Para que en el caso de que llegues a perder el juicio y yo te gane, yo ya tenga asegurado el cobro. Entonces, tal como ya aprendieron ustedes en Derecho Financiero Público, el Código Fiscal nos ofrece una gama de modalidades de garantía. Pueden ofrecer una hipoteca, una fianza, el embargo en la vía administrativa, inclusive pagar el crédito fiscal y ya si ganan luego pedir en devolución el dinero, etcétera. Entonces, si ustedes deciden interponer antes del juicio de nulidad el recurso de revocación ante el propio fisco, cuya interposición es optativa, pues ustedes van a ver que como el recurso de revocación se presenta ante el propio SAT, las posibilidades de ganarlo son prácticamente inexistentes. ¿Por qué? Porque el SAT difícilmente reconoce las ilegalidades que cometen. Sin embargo, el marco jurídico nos dice que si yo interpongo recurso de revocación, no estoy obligado a ofrecer garantía del interés fiscal. ¿Ok? No estoy obligado a ofrecer garantía. Entonces, si yo en la práctica interpongo recurso de revocación y ya sé que el fisco se puede tardar 6 meses, 8 meses en resolverlo, durante ese transcurso de tiempo, esa ventana de tiempo que se abre, pues pudiese yo como asesor del cliente instrumentar ciertas medidas u ordenar ciertas cosas en su patrimonio para que al momento de que llegue la etapa de juicio y nulidad en la que ya es obligatorio ofrecer garantía, entonces el cliente no quede tan expuesto en virtud de esa obligación frente al fisco. Si yo tengo un cliente que tiene un crédito fiscal de 10 millones y su patrimonio es de 10 millones, y del checklist que hice inicialmente veo que las posibilidades de éxito son muy pocas, entonces yo trataría de que antes de llegar a la etapa de juicio, es decir, antes de llegar a la etapa de ya tener que ofrecer garantía, pues interponer el recurso para ganar tiempo, para tener oxígeno y tener la posibilidad de que sucedan ciertas situaciones que hagan que llegado el momento de ofrecer garantía, ya el patrimonio del cliente no sea de 10 millones, sino de una cantidad menor. Porque si el patrimonio es de 10 millones y yo no ofrezco garantía, el SAT va a llegar y me va a embargar todo. Si yo no ofrezco garantía a los 30 días de emitido el crédito, me embargan todo. Entonces, si las posibilidades de éxito son muy pocas, cuando se pierde el juicio, como el SAT ya tiene embargados esos bienes, pues simplemente ya se los va a adjudicar. Por lo tanto, ustedes como abogados tienen que analizar todo eso. ¿Qué posibilidades de éxito hay? ¿Cuál es el patrimonio del cliente? ¿Se puede dar el lujo de que le embarguen bienes? ¿Tiene bienes para ofrecer en garantía o no? Nos ha tocado clientes que llegan muy preocupados y dices, oye, tengo una empresa. Ustedes en principio saben que la empresa es un ente distinto, con personalidad distinta de la de sus socios o accionistas. Entonces, si la empresa XSADCB debe 10 millones y no tiene con qué pagar, en principio, los socios o accionistas no tienen de qué preocuparse, pudieran dormir tranquilos. Porque para que en materia fiscal la responsabilidad de la persona moral se desborde o brinque hacia los socios o accionistas, deben darse ciertos supuestos que vienen en el 26 del Código Fiscal de la Federación y que repasamos someramente en Derecho Financiero Público. Entonces, si el cliente es una empresa y no tiene esa empresa en qué caerse muerta y no ha actualizado ninguna de las hipótesis para que la responsabilidad solidaria brinque, y yo como asesor puedo asesorarlo para que no se dé ese desbordamiento de la responsabilidad solidaria, entonces, pues, ¿de qué me preocupo? Ni siquiera pierdo el tiempo en irme a recurso, me voy a juicio. La empresa no tiene en qué caerse muerta, no tiene bienes que le quiten, no me preocupo de ofrecer garantía. El SAT le va a ir a embargar cuentas bancarias, pero pues las cuentas bancarias van a estar en ceros. Y si el cliente, persona física,
Dice, oye, pero si ya no tengo mi empresa, mi constructora SADCB, mi comercializadora SADCB, ¿ahora qué voy a hacer? Pues ustedes como expertos en derecho mercantil, civil, van a decir, pues no importa, constituye otra. Y a través de esta nueva razón social limpia es que vas a comenzar a operar. Obviamente, esta recomendación que le doy no opera en todos los casos. ¿Por qué? Depende mucho de si el cliente de ustedes tiene contratos con gobierno, contratos con empresas grandes. Cuando el gobierno nos contrata, generalmente nos pide antigüedad de la SA, no nos permite que sea una SA recién creada. O si yo trabajo para Liverpool, para el TEC de Monterrey, generalmente me piden ver la antigüedad de la empresa. Si voy a pedir un crédito bancario, también me piden historial. Entonces, bueno, todo es muy casuístico, todo es muy específico, pero para todo ello, el abogado especialista en procedimiento contencioso administrativo tiene que saber cómo mover sus fichas y cómo mover sus cartas. Inclusive en un caso extremo en el que ustedes como abogados son consultados, ya cuando otro asesor no dio buenos tips y al cliente ya le fue embargado prácticamente todo su patrimonio, el Código Fiscal nos ofrece un par de situaciones en las cuales, a pesar de que el fisco ya hubiese embargado, pueden venir terceros y formarse de manera prioritaria respecto del embargo de bienes. Por ejemplo, trabajadores que estallen alguna huelga, trabajadores que sin estallar alguna huelga reclamen salarios caídos, respetando ciertos tiempos y ciertos procedimientos, no en todos los casos, pudiesen decirle al fisco, con permiso, mis sueldos y salarios caídos van primero, te mando a un segundo lugar. Profe, los famosos tornillos laborales. Los famosos tornillos laborales o situaciones alimenticias que la esposa le pide el divorcio y le reclame alimentos o los hijos menores de edad le reclamen alimentos, eventualmente son aspectos en los que se pudiese dar prioridad por encima del fisco, pero son momentos muy exactos y muy específicos. Entonces, no basta, como lo vamos a aprender este semestre, saber qué debe llevar la demanda, no basta con saber qué debe llevar el recurso, qué pruebas ofrecer, sino hay que ofrecer como abogados una asesoría mucho más amplia, porque de nada sirve tener una demanda perfecta si estamos dejando expuesto el patrimonio o estamos dejando la posibilidad de que el SAT le embargue prácticamente todos los bienes al cliente. Hay que tener esa visión amplia y saber mover las fichas oportunamente. Es común que el día de hoy, en el que el fisco gana la mayoría de los casos en los tribunales a los contribuyentes, que cuando un cliente llega a la oficina de un abogado, el abogado le diga, oye, ¿sabes qué? Este caso se va a perder, pero tú no vas a perder los pesos que te están cobrando, ¿ok? ¿Por qué? Porque vamos a actuar de esta y otra manera, de tal manera que cuando el juicio se pierda y el SAT decide ejecutar la sentencia y cobrar a través de un procedimiento de cobro coactivo los 10 millones que pretende, pues tú ya no vas a tener ese patrimonio en tu esfera jurídica y no hay de qué preocuparte, ¿ok? Vean, son cosas delicadas, no son cosas burdas, hay que cuidar también cuestiones éticas de responsabilidad legal, pero trataremos de, a lo largo de este semestre, no solo orientarlos en los requisitos de la demanda, sino en el de la asesoría integral que debemos dar a nuestros clientes. No sé si tengan una pregunta sobre este panorama genérico del derecho procedimental en materia contencioso-administrativa. Yo hasta ahorita no, profesor, gracias. Ok, perfecto. Entonces,